Yangua Palacios Nayeli. Enrique Sandoval Milagros Lisek. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, señoritas. El tema de hoy día, de acuerdo, continuamos con su sílabus, es trabajo y discapacidad. ¿Ya? Ya, vamos a ver temas de trabajo y discapacidad. Como les dije de un inicio, ustedes como secretarias, ustedes como profesionales en la carrera de secretariado, la mayor parte de sus actividades y sus funciones es trabajar de la mano con los gerentes directos, ¿no? O si no, con personal administrativo. Ustedes mismos siendo también pueden ser el personal administrativo, ¿no? Entonces, ustedes van a ser las personas idóneas para ver el tema de contratos, ¿no? Ustedes van a ver los contratos del personal, ustedes van a ver los contratos de la planilla de trabajadores, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar muy bien capacitados en el tema de cómo ustedes van a elaborar un contrato y para quiénes, disculpen, para quiénes, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes saben o tienen conocimiento de que una persona discapacitada pueda trabajar? ¿Ustedes creen que una persona discapacitada puede trabajar, puede laborar? Creo que en algunos casos sí. Bueno, hay una ley que ampara a las personas discapacitadas que pueden trabajar, ¿no? Hay una ley que los ampara, ¿no? Que una empresa puede contratarlos, a veces hasta hay porcentajes de acuerdo a ley para poder contratar a un personal discapacitado. ¿Quién es una persona discapacitada, señores? A ver, chicas, ¿quién es un personal discapacitado? ¿Quién es una persona discapacitada? A ver, opiniones. Una persona que presenta una enfermedad, síntomas. Ya como las personas, como nuestros queridos hermanos, los síndromes Down, ¿no? Es una persona discapacitada. Ojo, tiene limitaciones, ya, tiene limitaciones, pero no es que sean ineficientes, ¿ah? Porque pueden ser mucho más inteligentes que nosotros, ¿ah? No subestimemos a la persona discapacitada. Otra persona discapacitada, ¿quién más puede ser? Una persona en silla de ruedas. Ya, una persona inválida. Muy bien. Una persona inválida, ¿no? Que no tiene... Personas que tengan deficiencias mentales o físicas. Tanto deficiencias mentales, bueno, no creo que esa es una discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre ahora pasan test psicológicos, ¿no? Las empresas están obligadas a tener psicólogos, ¿no? Y una persona que tenga problemas mentales, pues no creo que calce, pero porque puede, diferentes, ¿no? Yo puedo tener un problema mental, tú puedes tener un problema mental, ¿no? Entonces, eso no es parte, porque la psicología ahora es muy importante y muy obligatoria para las empresas para poder hacer un test psicológico para ver en qué condición se encuentra el trabajador, en qué estado de emoción, ¿no? Por ejemplo, para las empresas que yo he pedido laborar, siempre me pasaban psicología, ¿no? Y me hacían digamos, los secretarios me hacían 100 preguntas para que se los resuelva digamos, en 10 minutos. 100 preguntas en 10 minutos, imagínense, ¿no? Entonces, es el factor de conocimiento, ¿no? Y ustedes pueden hacer eso. Ustedes como secretarios pueden hacer ese tipo de función, ¿no? Ustedes pueden hacer como secretarios en la función de entrevistar, ¿no? De ver el perfil del trabajador que la empresa busca y ustedes buscar a un trabajador, ¿no? A una persona que cumpla con ese perfil. Entonces, miren la importancia de que es ustedes en su carrera, cómo se pueden desempeñar, ¿no? A ver, vamos viendo, las personas discapacitadas están, las personas inválidas, las personas con deficiencia de limitación de síndrome de Down. ¿Qué más puede ser una persona discapacitada, señores? Una persona que no tiene un bracito, ¿no? ¿No? Que tenga la pérdida de un bracito o de una mano, ¿no? O que tenga pérdida de dedos, ¿no? O otra persona, no sé si han visto una persona discapacitada que tiene problemas al caminar, ¿no? Que son los cojitos,
¿no? Entonces, esas son personas discapacitadas, señores, que a veces uno cuando lo ve piensa de que no van a ser muy eficientes para las empresas, pero cuando se demuestra lo contrario, prácticamente tengo amigos, tengo colegas que han promociones, que han estudiado conmigo en la universidad, ¿no? Por ejemplo, Abel Rosales, que es un ingeniero, y trabaja y es jefe de operación en Petroperú, ¿no? Es jefe de operación en Petroperú, ¿no? Entonces, una persona discapacitada, pero una persona recontra inteligente, ¿no? Su discapacidad era cojear, ¿no? Era cojo, porque se le iba el piecito, ¿no? Pero eso no lo limitaba a salir adelante. ¿Han visto las personas discapacitadas que ahora hay Juegos Olímpicos con personas discapacitadas o no? ¿No? Por ejemplo, las personas que juegan el básquet en silla de ruedas, ¿no? Entonces, imagínense todos los puntos, yo primero les hago un preámbulo, un paréntesis para que puedan evaluar ustedes como futuros profesionales, cómo pueden aceptar un trabajador discapacitado, ¿no? Y cambiemos el chip, la mentalidad, ¿no? Tú no creo que rindas para mi trabajo, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Y tú cómo lo puedes cerciorar? Ojo, que si tú haces y no se puede violar eso porque se llama discriminación, ¿no? Discriminación laboral. Y eso lo defiende SUNAFIL. Y si tú vas contra eso, SUNAFIL viene y te multa. ¿Ah? ¿Sí saben quién es SUNAFIL, señores? Señoritas, disculpe. No. No. Ya, la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización. Ya, apúntenlo de todas maneras ahí en su cuadernito. Imagínate que tienen su cuadernito de notas. Superintendencia Nacional de Fiscalización. La Superintendencia Nacional de Fiscalización es la entidad encargada de cerrar, de velar por la planilla del trabajador, por los derechos del trabajador. Te verifica la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿ya? Y verifica discriminación también por parte si es que tienes algún trabajador discapacitado, con discapacidad, ¿no? Entonces, imagínense, la Superintendencia Nacional de Fiscalización es una entidad que a la cual no debes tenerle miedo, pero sí tienes que cumplir sus reglas. ¿Ya? Les voy a mostrar. Un ratito. ¿Se pueden apreciar la pantalla? ¿Sí, no? Aquí está, mi querido de los de SUNAFIL. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta es la entidad que siempre va a supervisar, chicas. ¿Ya? Implicaciones de COVID-19, los derechos laborales de las personas con discapacidad. ¿Ah? Esta es la ley que los ampara, la 29973. La 29973, ¿no? Con el decreto supremo 002-2014. Dice la ley, artículo 45.1, las personas con discapacidad, ¿ya? Tiene derecho a trabajar en igualdad de condición que los demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración. No es porque sea discapacitado ya te voy a pagar 500 soles, ¿no? En que se han visto muchas explotaciones por grandes empresas, por eso, por la necesidad del trabajo, ¿no? Es por eso que, imagínate, acá ahí está la ley y aquí está el artículo que lo ampara, ¿ah? Por eso tengan mucho cuidado con esta entidad, SUNAFIL, ¿ya? De remuneración por trabajo de igual valor y con condición de trabajo justas, seguras y saludables. Mejor dicho, que tienen todos los mismos derechos que un trabajador normal. ¿Ah? Apunten esta ley que es muy importante y puede venir por el examen, ¿ah? Puede venir como pregunta de examen, ¿ya? Esta es una ley que ampara al trabajador en el Perú, ¿ya? Y en el reglamento, aquí como lo dice el decreto supremo 002-2014, ¿ya? Dice, artículo 56.2, las obligaciones de los empleadores privados con más de 50 trabajadores para contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, es de carácter anual. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ¿no? De 50 más,
y digamos que el trabajador, esta empresa tiene que contratar 100 personas, el 3%, mejor dicho, 3 personas tienen que tener con personas con discapacidad. Mejor dicho, tienen que tener una proporción no inferior a este 3%, ¿no? De la totalidad de su personal, ¿no? Es de carácter anual. ¿Qué quiere decir anual? Cada año, señores. ¿Ah? Imagínate que la ley ampara el 3%, por eso que les dije de un inicio, tienen su proporción. ¿Ah? Imagínense. Ya, dice el 6 de marzo, cuando empezó este tema del estado de emergencia, ¿no? Del 2019, ya dice, se confirma el primer caso importado de COVID en el Perú. Se trata de un hombre de 25 años con infección respiratoria aguda, leve, antecedentes de viajes diferentes de ciudades europeas en los 14 días previos del inicio de síntomas, ¿no? Fue el primer punto de, ¿cómo se llama?, de detección del COVID-19, ¿no? Y es por eso que después, un 15 de marzo, entramos a una emergencia total. Es una introducción esto, ¿ya? Que ampara el trabajo, ¿no? Después viene el trabajo remoto, pero esto es más el tema del COVID, ¿no? Trabajadores, dice aquí, vamos a ver, vamos a leer, dice este decreto legislativo que también las personas o los trabajadores con discapacidad también podrían realizar trabajos remotos, ¿no? Trabajo con discapacidad, trabajo remoto y licencia remunerada con cargo de compensación, ¿no? Entonces identificamos la parte del empleador y parte del empleador trabajador combinado con el estado de emergencia, ¿no? Entonces, no es que porque eres una persona discapacitada la empresa tuvo que despedirte, no, señores. Te da trabajo remoto o licencia remunerada, ¿no? Te saldrías implementándolo. Entonces, ante el tema del COVID-19, ¿no? Ante el COVID-19, ¿no? Vamos a nuestro tema, que es acá. Bueno, ya saben que es la SUNAFIL. Acá está la escala de multas. Esto es lo que les quería enseñar. La escala de multas es muy, pero muy grave. Por ejemplo, si tú no aceptas a un trabajador, dice el número de trabajadores afectados, ¿no? En una infracción, de acuerdo a la gravedad, por ejemplo, si tu empresa tiene de 10 a más trabajadores, es el punto 068, ¿no? Que es el 68% de la multa de una UIT. Una UIT es 4.400 soles en este año, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de dinero, ¿no? Es muy grave, 2.924 soles, ¿no? Y la multa puede superar hasta los 225.879 soles. Imagínate las multazas que puedes tener por no acceder a trabajadores con discapacidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Todo claro? Todo claro. Así pueden apreciar el PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Ya? Bueno, trabajo y discapacidad, estas son nuestras diapositivas, ¿no? En el Perú la población total de alguna discapacidad, ¿no? Más son mujeres que hombres, ¿ya? Esta es una escala estadística, ¿ya? Que más son mujeres que hombres, ¿no? Mujeres hay un 56.7%, ¿no? 1.901.220 mujeres que sufren de discapacidad y hombres 1.450.669, ¿no? Este es un índice escalado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Establecer los mecanismos internos para garantizar que las personas con discapacidad que laboren cuenten con las medidas de apoyo, incluida la asistencia personal, el ajuste razonable que requieran de acuerdo a la gravedad y la capacidad y el porcentaje de la restricción. ¿Cuál es el porcentaje? 3%, ¿no? De la participación en el marco de convención sobre el derecho de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Tienen que, el objetivo es que cumplan con el reglamento, ¿no? ¿Cuál es el reglamento? Lo que les acabo de mostrar de un inicio por parte de SUNAFIL. Ya la finalidad es contar con instrumentos normativos internos al cumplimiento obligatorio, ¿no? De no exista la discriminación y la implementación de las medidas de apoyo hacia esas personas. Mejor dicho, darle todas las facilidades. Mejor dicho, darles todo el apoyo. Como les dije, todos va a ser un factor común, ¿no? Todos tienen la misma oportunidad que un trabajador normal, ¿ya? Acá dice bien claro, garantizando que cuente con la condición de trabajo de acuerdo a la gravedad
de la discapacidad y el porcentaje de restricción en la participación, combatiendo la discriminación y promoviendo la condición de trabajos dignos. No es porque es discapacitado, pues lo vas a meter a un hueco o lo vas a mandar al peor lugar de trabajo, no. No, señoritas. A un trabajo digno, así como una persona normal. Hay muchas personas que sufren o piensan de que un trabajador con discriminación, un trabajador con discapacidad, ¿no? Los ven como personas anormales. Y no es así. Son personas normales iguales que nosotros. No hay que equivocarnos, ¿ok? Y tienen los mismos derechos que una persona normal. Ya, dice, conforme al artículo 5, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los estados reconocen todas las personas son iguales ante la ley, bueno, lo que les leí hace un momento, tienen el derecho de igual de protección legal y beneficiarse de la ley de igualdad medida sin discriminación alguna. Tú lo discriminas, este trabajador está en todo su derecho de irse a poner una queja a SUNAFI y te van a multar, ¿ya? Y aparte que te despiden a ti como la persona de discriminación. Ojo, también hay una política que ampara esto, ¿ya? La ley general para la persona con discapacidad, el artículo 50, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? ¿Ya? Dice artículo 50 de la citada ley determina que las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo, precisando que estas medidas comprendan la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización de trabajo y en los horarios, en función de necesidad del trabajador con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene que contratar a una persona con discapacidad, pero que cumpla con el perfil de sus funciones, ¿no? No lo vas a poner a un inválido, a una persona inválida, digamos, a cargar bultos, ¿no? A subir de un piso a otro, ¿no? No, señores. Imagínense los bancos, no sé si han podido percatarse, a las afueras tienen como un ascensor, ¿no? ¿Y para qué es el ascensor? Para las personas discapacitadas. Y están obligados de acuerdo a ley, porque no lo pueden discriminar, porque no lo pueden minorizar, porque no lo pueden minimizar. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber para para que puedan ustedes darles valores agregados a sus gerentes, porque hay muchos gerentes que desconocen de estos, o a sus jefes, o ustedes también como jefas, porque ustedes también pueden formar sus propias empresas, y ya tienen el conocimiento de la ley general de la persona con discapacidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo define un párrafo cuarto con sus ajustes razonables que entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga, dice, desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio, igualdad de las condiciones con los demás, todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y el citado artículo de su tercer párrafo, que por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad. Mucho cuidado con eso. Mucho, pero mucho cuidado. ¿Ya? Este es un tema que me gustaría ustedes que tengan un buen punto de conocimiento cuando ustedes evalúen un tema de contrato. ¿Ya? Tienen que adecuarse con la ley. ¿Ya? Tienen que adecuarse con la ley, señoritas, porque ustedes seguramente las van a ser las encargadas. Dice, al solicitud de una persona con discapacidad, con ADIS, ¿no? Deberá adoptar las medidas positivas adecuadas para la adaptación de un puesto de trabajo y a la accesibilidad a un mismo en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad desempeñar su trabajo, mejor dicho, sus habilidades, progresar profesionalmente y acceder a la formación, ¿no?
todos tenemos oportunidad de trabajar, todos tenemos oportunidad de laborar, ¿no? Y hay muchas personas con discapacidad que prácticamente, la verdad, yo he conocido y son totalmente eficientes. Y hasta tienen su genio. Acciones, identificar las características del puesto de trabajo, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Que cumplan con el perfil del puesto de trabajo y el lugar de trabajo, especificando las tareas, los deberes y las responsabilidades del puesto, ¿no? Y las responsabilidades del puesto, pues como les indiqué, yo tengo un amigo que es discapacitado, ¿no? Pero tiene un puestazo y es ingeniero industrial, ¿no? Entonces, ahí está, deberes y responsabilidades del puesto, considerando las demandas físicas, cognitivas y del entorno que éste requiere, mediante un análisis del puesto. Análisis del puesto. Tienen que evaluar las condiciones físicas, las demandas físicas y cognitivas. ¿Ya? Eso es muy, pero muy importante. ¿Ya? Ustedes como van a ser las personas que seguramente pueden entrevistarse con la persona con discapacidad solicitante y conjuntamente identificar las barreras que experimenta en el puesto o lugar de trabajo, a fin de acordar y convenir con la misma las medidas de ajuste para superar estos obstáculos. ¿Ya? Hay que ver las medidas para que puedan superar los obstáculos y ustedes puedan cumplir con el perfil de acuerdo como lo manda la ley. ¿Ya? Una vez acordadas y convenidas las medidas de ajuste con las personas con discapacidad, se procederá a suscribir un acta con el mismo en el cual se indique su consentimiento expreso. ¿No? Ustedes como personas que van a trabajar para empresas, ¿no? No van a ser dependientes de una empresa, entonces ustedes al contratar a una persona con discapacidad tienen que hacer de firmar un acta, ¿no? Dentro del comité de seguridad y dentro de tu reglamento interno que tiene que tener tu empresa y también que lo ampara tu política. ¿Ya? Dice, en los ajustes del puesto de trabajo se tratará de aprovechar las potencialidades y funciones de que las que dispone la persona para poder crear a su alrededor un ambiente en el que no esté en desventaja a desempeñar sus funciones. Por ejemplo, una persona inválida, ¿no? Que sufre problemas con caminar, puede ser trabajo de gabinete, ¿no? Podría trabajar en oficina, ¿no? En un primer piso, ¿no? Imagínense que hasta ahora hay estacionamiento para personas discapacitadas, ¿no? Debe haber una rampa para personas discapacitadas. Entonces, para poder tener la accesibilidad a darle esta condición adecuada a este trabajo, ¿no? El tipo de adaptación al ser propuesto puede ser bastante variable, por lo cual entre las mismas se pueden precisar las siguientes, ¿no? Ajustes formativos. Tratar a la persona en los conocimientos necesarios para el correcto desempeño de una tarea, ¿no? Ajuste de tareas o procedimientos, ¿no? Dividir una tarea compleja en pasos y asignar cada uno de ellos en diferentes personas en función de sus potencialidades, ¿no? Lo que le dije hace un momento, ajuste de los horarios también es muy importante. Ya no lo vas a hacer trabajar más de 12 horas, ¿no? Porque también tienen sus limitaciones, ¿ya? Ajustes físicos, ¿no? Imagínense, hasta los servicios higiénicos, ¿no? Hay servicios higiénicos donde se han visto en Real Plaza, en Open Plaza, hay baños para discapacitados, ¿no? Entonces, darle las facilidades a ellos, ¿no? Ajustes físicos, eliminación de barreras arquitectónicas, cambio de ubicación del puesto de trabajo, cambio de ubicación de elementos dentro del propio puesto de trabajo, implementación de los productos de apoyo, utilización de un dispositivo y adaptación de uno ya existente, ¿no? Servicios de apoyo entre los que se consideran la asistencia personal, ¿no? Como son los guías, entre otros. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, Sí, te escucho. sí, disculpe, y dígame, ¿es obligatorio tener eso para los discapacitados en toda empresa? Como lo manda la ley, cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores, ya estás obligado a contratar personas con discapacidad, ¿no? Hasta tu totalidad. ¿Cuál es el porcentaje? No mayor al 3%.
Ah, ya, profe. ¿Sí? ¿Quedó, Gracias. quedó claro? ¿Alguna Sí. otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el seguimiento del funcionamiento de las medidas de apoyo, incluida la asistencia personal, ¿no? Porque los que ven el tema del contrato también con las personas con discapacidad lo ve la psicóloga, o lo ve el asistente personal, o el asistente social, ¿no? Entonces, y los ajustes, ¿no? O el mismo secretariado, ¿no? También ve este tema de contratos para este tipo de personas porque van a ser parte de la empresa que ustedes están representando, ¿no? Entonces, es fundamental dentro del proceso de la implementación, ¿ya? Cuando ustedes lo implementen, que el procedimiento se trate de comprobar con las propuestas de adaptación, ¿ya? Correcto y eficaz a la efectividad de resolver estos ajustes, ¿ya? Aunque es la ventaja, ¿no? De cómo se llama, de que este trabajador tenga la ventaja de adaptar sus habilidades y sea parte de la eficiencia de tu empresa que está buscando y cumplir con el perfil, ¿no? Y obedecer que la discapacidad de la persona posiblemente puede verse incrementada en el tiempo por múltiples causas, ¿no? Envejecimiento, enfermedades, avance de una patología crónica, ¿no? Lo cual amerita que una evaluación del caso, ¿no? Entonces, es una evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento, por favor. Ahí está, ¿no? La Comisión de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ¿no? El mismo Congreso de la República, ¿no? La problemática de las personas con discapacidad vista en los ojos de la sociedad civil, ¿no? Y de parte, ¿no? Del Perú, ¿no? Aquí está personas, como podemos apreciar, personas con discapacidad de síndrome de Down dando buenas exposiciones, ¿no? ¿No? Entonces, protocolos facultativos que amparan a estas personas para poder realizar este tipo de funciones, trabajos, ¿no? Porque son personas iguales que nosotros, ¿no? Acá están las personas con discapacidad, y personas inválidas, personas con síndrome de Down, ¿no? Una persona que le falta acá una manito, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que respetarlo y exigirlo, ¿no? Ante la vida social para que todos nos vean normales, señores. ¿Ya? Todos nos vean normales. Aquí, como les expliqué, ¿no? El estacionamiento, acá como pueden ver una señalización, ¿no? Una señalización para personas discapacitadas, ¿no? Los estacionamientos para personas discapacitadas, ¿no? Las rampas que tienen que haber, ¿no? Las preferenciales, las personas preferenciales, ¿no? Cuando van a un centro comercial, ¿no? Entonces, son leyes que amparan, ¿no? Por ejemplo, la ley 28683, ley que dispone de los siguientes lugares de atención público de las mujeres embarazadas, ¿no? También, las niñas, por ejemplo, lo que está pasando con la Miss Patriciana, ¿no? Tiene licencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo ampara la ley, ¿no? Las niñas, niños, las personas adultas, ¿no? Con discapacidad de ser atendidas y atendidas preferencialmente, ¿no? Entonces, estas son las leyes, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar. Por ejemplo, aquí esta señora, ¿no? Trabaja en un edificio y le ponen escaleras, ¿no? ¿Por dónde va a subir? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a subir, no? Entonces tienes que tener, ¿no? Miren este ingeniero, ¿no? Miren por dónde suben aquí las personas, ¿no? El apoyo mutuo. Imagínate que ahora hasta las mismas señalizaciones, cómo tienen que, 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 que- que ser obligatoriamente puestos para que él pueda trasladarse este personal
discapacitados. ¿Ya? A ver, vamos a dar un break de 5 minutos, chicas, para que vayan a los servicios higiénicos o quieran tomar agua. 5 minutos, ya 4:15 volvemos.
Bueno, señores, entonces, señoritas, continuamos. Lo que también se tiene que velar es la salud, el trabajo, en la ley que acá está, ¿ve, chicas? Más importante, el trabajo, ley 29973, ya, cuota de empleo 5%, privados 3%, ya, el Estado tiene que contratar el 5% y los privados el 3%. Ajustes razonables, beneficios tributarios, capacitaciones, bonificaciones de transcurso, si son mayores de edad, pensión 65, entonces tienen que cumplirlo, viejo. Igual que la educación, ¿no? La educación también tiene que aceptar también alumnos ¿cómo se llama? Con discapacidad, ¿ya? Porque también tienen derecho a la formación, a la educación. Ya, igual, ¿no? Para el transporte, ¿no? Para el transporte, para el deporte, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que deben de cumplir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, señorita, revisen su Q10, ya. He dejado un trabajo, desarrollenlo, tienen plazo hasta presentarlo hasta el día lunes, ¿ya? Por favor, vayan resolviendo, ¿ya? Solamente quiero que haga un informe de, ay, disculpen. Ya bueno, señoritas, ahí está, realizar un informe, la ley que ampara el trabajo para las personas discapacitadas, ¿ya? Las personas discapacitadas, quiero un informe ya saben la ley y el artículo, tanto el decreto también, háganme un pequeño informe como, de acuerdo a este tema, ¿ya? Tienen plazo hasta el día lunes para presentarlo. Bueno, chicas, ¿alguna otra pregunta ahí? Profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, chicas, entonces esa sería la clase, pues, por hoy. ¿Ya? Resuelvan la tarea, por favor, pueden presentarlo hoy día, pero tiene plazo hasta el día lunes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, pues, ya, chicas, que tengan un buen día, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, teacher.